Había una vez, en un reino lejano, un rey conocido por su sabiduría y justicia. Este rey, llamado Haroun, era amado por su pueblo y respetado por sus consejeros. A pesar de su sabiduría, tenía un anillo especial que siempre llevaba consigo. Dentro del anillo había una inscripción secreta que solo él conocía. Esta inscripción había sido grabada por el mago más sabio del reino, y cada vez que el rey enfrentaba una situación difícil, leía la inscripción y encontraba consuelo y sabiduría. Un día, una terrible noticia llegó al reino. Un ejército de enemigos poderosos había invadido las fronteras y avanzaba rápidamente hacia la capital. Los consejeros del rey, preocupados, le sugirieron que preparara las defensas y se preparara para la guerra. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, el enemigo era demasiado fuerte y numeroso. La batalla se volvió inevitable y a pesar de la valentía de sus soldados, el ejército del rey Haroun fue superado. La capital fue asediada y finalmente el rey tuvo que huir para salvar su vida. Desesperado y solo, se refugió en un bosque cercano, lejos del caos y la destrucción que había dejado atrás. Mientras se ocultaba entre los árboles, el rey sintió una profunda tristeza y desesperación. Había perdido su reino, su gente y su hogar. Fue entonces cuando recordó su anillo. Con manos temblorosas, lo deslizó de su dedo y leyó la inscripción secreta: «Esto también pasará». Las palabras, simples pero profundas, resonaron en su mente. El rey cerró los ojos y repitió la frase una y otra vez. Poco a poco, sintió cómo su desesperación se desvanecía, reemplazada por una nueva determinación. Entendió que, aunque el presente era oscuro, no duraría para siempre. La vida estaba en constante cambio, y las dificultades que enfrentaba ahora, eventualmente, se convertirían en recuerdos del pasado. Con renovada energía, el rey comenzó a planear su regreso. Sabía que necesitaría tiempo y paciencia para reconstruir su ejército y recuperar su reino. Se ocultó en las montañas, donde encontró refugio y apoyo entre los campesinos que aún le eran leales. Con el tiempo, su ejército creció y se fortaleció. Forjó alianzas con reinos vecinos que también estaban amenazados por el mismo enemigo. Pasaron meses y luego años, mientras el rey Haroun preparaba cuidadosamente su contraataque. Siempre llevaba su anillo consigo, y cada vez que enfrentaba un obstáculo o una duda, leía la inscripción y encontraba la fuerza para seguir adelante. Finalmente, el día de la batalla decisiva llegó. Con su ejército renovado y sus aliados a su lado, el rey marchó hacia la capital. La batalla fue feroz, pero el coraje y la determinación de sus hombres prevalecieron. Poco a poco, el enemigo fue retrocediendo, y el reino fue recuperado. El rey regresó a su trono, más sabio y fuerte que nunca. Su gente, al verlo regresar victorioso, lo aclamó como el héroe que era. Bajo su liderazgo, el reino fue reconstruido, y la paz y la prosperidad volvieron a la tierra. A lo largo de su reinado, el rey Haroun nunca olvidó las palabras inscritas en su anillo: «Esto también pasará». Las palabras que le habían dado consuelo en sus momentos más oscuros también le recordaban que los momentos de alegría y éxito eran igualmente temporales. Esta sabiduría le permitió gobernar con equilibrio, justicia y humildad, siempre consciente de que la vida es una serie de altibajos. El anillo se convirtió en un símbolo de su sabiduría y fortaleza, y así, la leyenda del rey Haroun y su anillo especial fue transmitida de generación en generación, recordando a todos que tanto los momentos difíciles como los buenos son temporales, y que la verdadera sabiduría reside en mantener la perspectiva y la serenidad en cualquier situación. Había una vez un maestro zen, conocido por su profunda sabiduría y su corazón compasivo. Vivía en un monasterio en la cima de una montaña, rodeado de discípulos que venían de todas partes para aprender de él. Su enseñanza se basaba en la observación de la naturaleza y la meditación, encontrando en cada pequeño detalle una lección para la vida. Un día,
el maestro decidió llevar a sus discípulos a una caminata al lado de un río cercano. El río era conocido por sus aguas cristalinas y su ambiente sereno, perfecto para la reflexión y el aprendizaje. Mientras caminaban en silencio, el sonido del agua fluyendo y el canto de los pájaros creaban una atmósfera de paz. De repente, el maestro se detuvo. Sus discípulos, acostumbrados a seguir sus movimientos, se detuvieron también. Miraron hacia donde el maestro señalaba y vieron un pequeño escorpión luchando en el agua, a punto de ahogarse. Sin dudarlo, el maestro se arrodilló junto al río y extendió su mano para salvar al escorpión. Justo cuando sus dedos tocaron al animal, el escorpión, asustado y en su instinto de defensa, lo picó. El maestro, con una expresión de dolor en su rostro, soltó al escorpión, que volvió a caer al agua. A pesar del dolor, el maestro volvió a intentar salvar al escorpión. Esta vez lo tomó con más cuidado, pero nuevamente el escorpión lo picó. El dolor era evidente en el rostro del maestro, pero su determinación no flaqueaba. Uno de los discípulos, incapaz de contener su asombro, se acercó y preguntó: «Maestro, ¿por qué sigue intentando salvarlo si sabe que le picará?». El maestro, con voz serena, respondió: «Es la naturaleza del escorpión picar, pero es mi naturaleza ayudar. No puedo dejar de ser quien soy, al igual que el escorpión no puede dejar de ser quien es». Los discípulos quedaron en silencio, reflexionando sobre las palabras del maestro. Comprendieron que la verdadera esencia de una persona no debe cambiar debido a las acciones de los demás. La bondad y la compasión del maestro eran tan profundas que incluso el dolor físico no podía desviar su propósito. Finalmente, el maestro encontró una hoja grande y la usó para sacar al escorpión del agua sin ser picado nuevamente. Colocó al escorpión en un lugar seguro, lejos del río, y observó cómo el pequeño animal se alejaba lentamente. El grupo continuó su caminata, pero la lección del día quedó grabada en los corazones de los discípulos. Entendieron que la verdadera fuerza reside en ser fiel a uno mismo, a pesar de las adversidades y las reacciones negativas de los demás. La naturaleza del maestro de ayudar y mostrar compasión era una lección de vida que resonaría en ellos para siempre. Y así, la historia del maestro y el escorpión se convirtió en una enseñanza eterna sobre la importancia de la autenticidad y la integridad. Los discípulos aprendieron que, aunque la vida puede presentar desafíos y dolor, mantener la esencia de uno mismo es lo que define la verdadera sabiduría y fortaleza interior. En un pequeño pueblo, vivía un sabio conocido por su amabilidad y generosidad. Su casa era humilde, con paredes de madera y un techo de paja, pero su corazón estaba lleno de riqueza espiritual. La gente del pueblo acudía a él en busca de consejos y consuelo, y siempre encontraban en él una fuente inagotable de sabiduría y amor. Una noche fría y oscura, un ladrón decidió que ese sería el lugar perfecto para robar. Se decía que el sabio tenía un cofre lleno de monedas de oro escondido en algún lugar de su casa. Sin embargo, al entrar silenciosamente y buscar en cada rincón, el ladrón no encontró nada valioso, solo libros viejos, velas a medio consumir y una manta desgastada. Desanimado y a punto de irse, el ladrón fue sorprendido por el sabio, quien había estado observando desde una esquina de la habitación. En lugar de gritar o llamar a la policía, el sabio se acercó lentamente al ladrón con una sonrisa apacible. «Buenas noches, amigo», dijo el sabio con voz suave. «Veo que has tenido una noche difícil. ¿Puedo ofrecerte algo de ayuda?». El ladrón, atónito por la reacción del sabio, se quedó sin palabras. Nunca antes había encontrado a alguien tan calmado y amable frente a una situación así. Intentando mantener su compostura, el ladrón replicó: «No necesito tu ayuda, viejo. Solo estaba buscando algo de valor aquí, pero veo que no tienes nada». El sabio, sin mostrar ningún signo de miedo o ira, tomó la manta de su cama y se la ofreció al ladrón. «La noche es fría, y no quiero que pases hambre ni frío», dijo el sabio. «Toma esta manta para que te abrigues». El ladrón, aún más sorprendido, aceptó la manta con manos temblorosas. La generosidad del sabio lo había desarmado por completo. Sin saber qué más decir,
El ladrón murmuró: ¿por qué me ayudas? Yo vine a robarte y sin embargo tú me das lo poco que tienes. El sabio lo miró a los ojos con una calidez indescriptible y respondió: porque la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en el corazón. Si mi ayuda puede aliviar tu sufrimiento, entonces es lo mínimo que puedo hacer. El ladrón, conmovido por las palabras del sabio, sintió una profunda vergüenza y arrepentimiento. Nadie nunca le había mostrado tal compasión. Sin decir más, se marchó de la casa del sabio, abrigado con la manta y con el corazón lleno de una extraña mezcla de confusión y gratitud. Al día siguiente, el ladrón volvió al pueblo, no como un criminal, sino como un hombre cambiado. Buscó al sabio y se arrodilló ante él, pidiendo perdón por sus actos. Maestro, tus palabras y tu generosidad me han mostrado el camino. Quiero cambiar mi vida y ser una persona digna de la bondad que me mostraste. El sabio lo levantó y lo abrazó con fuerza. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo el sabio. Si estás dispuesto a cambiar, el camino hacia una vida mejor siempre estará abierto para ti. Desde ese día, el ladrón trabajó arduamente para redimirse. Se convirtió en un miembro valioso de la comunidad, ayudando a los necesitados y compartiendo las enseñanzas del sabio. La bondad y generosidad del sabio no solo transformaron al ladrón, sino que también inspiraron a todo el pueblo a ser más compasivos y solidarios. La verdadera riqueza del sabio se reflejaba en la paz y el amor que infundía en los corazones de aquellos a quienes tocaba. Y así, su humilde casa se convirtió en un faro de luz y esperanza para todos los que buscaban un cambio en sus vidas. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y valles verdes, vivía un joven llamado Miguel. Desde muy pequeño, Miguel había soñado con lograr grandes cosas en la vida. Sin embargo, a pesar de su arduo trabajo y dedicación, no lograba alcanzar las metas que se había propuesto. Frustrado y desanimado, decidió buscar el consejo de un anciano sabio que vivía en las afueras del pueblo. El anciano, conocido por su sabiduría y calma, se llamaba Don Rafael. Era un hombre de avanzada edad, con ojos llenos de la sabiduría de los años y una sonrisa que irradiaba paz. Miguel se acercó a su humilde cabaña una mañana, con la esperanza de encontrar respuestas. «Don Rafael», dijo Miguel inclinándose respetuosamente, «he trabajado duro durante muchos años, pero parece que mis esfuerzos no dan frutos. No logro alcanzar mis metas y me siento desanimado. ¿Podría darme algún consejo?» Don Rafael lo escuchó atentamente y asintió con una sonrisa comprensiva. «Acompáñame, joven Miguel», respondió el anciano. «Quiero mostrarte algo». Juntos, caminaron hacia un hermoso jardín que don Rafael había cultivado con amor y paciencia a lo largo de los años. El jardín estaba lleno de una variedad de plantas, flores y árboles, cada uno con su propio encanto y belleza. El anciano se detuvo frente a un majestuoso roble y una esbelta caña de bambú. «Observa estos dos árboles», dijo don Rafael señalando al roble y al bambú. Ambos comenzaron como pequeñas semillas, pero su crecimiento fue muy diferente. Miguel miró atentamente, tratando de comprender la lección que el anciano estaba a punto de compartir. «El roble», continuó don Rafael, «creció rápidamente. En pocos años se convirtió en un árbol robusto y fuerte. Su crecimiento era evidente y todos podían ver su grandeza. En cambio, el bambú pasó años desarrollando raíces fuertes y profundas antes de que su crecimiento se hiciera visible. Durante mucho tiempo, parecía que no estaba creciendo en absoluto, pero en realidad estaba fortaleciendo su base». El anciano hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en la mente de Miguel. «Ahora ambos son altos y fuertes», dijo finalmente, «pero cada uno a su manera y en su propio tiempo. Si el bambú hubiera comparado su crecimiento con el del roble, podría haberse sentido inútil y desanimado. Sin embargo, entendió que necesitaba tiempo para desarrollar sus raíces antes de poder alcanzar su verdadera altura». Miguel asintió, comenzando a comprender la profundidad de la enseñanza del anciano. «La lección aquí, joven Miguel, es que cada persona tiene su propio ritmo y camino en la vida.
explicó don Rafael. No debemos compararnos con los demás, sino enfocarnos en nuestro propio crecimiento y desarrollo. La paciencia y la perseverancia son esenciales. Recuerda, las raíces fuertes sostienen el crecimiento más alto. Con una nueva perspectiva, Miguel agradeció al anciano y regresó a su casa. Reflexionó sobre las palabras de don Rafael y decidió enfocarse en su propio camino, sin compararse con los demás. Comenzó a apreciar los pequeños avances y a cultivar la paciencia. Con el tiempo, Miguel encontró su propio ritmo y empezó a alcanzar sus metas. Se dio cuenta de que cada paso, por pequeño que fuera, lo estaba llevando hacia su objetivo. Comprendió que su viaje era único y que su crecimiento, aunque a veces invisible, era profundo y significativo. Y así, el joven Miguel aprendió la valiosa lección de la paciencia y la perseverancia, encontrando paz y satisfacción en su propio camino, gracias a la sabiduría del anciano don Rafael y los 2 árboles del jardín.